Guess who back in the house? Heels click clack in a bound. Fine fresh feminine style to 11 of divine. Hoy vamos a explicar la estética drag. El drag es performance, actuación, es baile, es un arte completo. Hay una gran variedad de estilos drag y hay una gran variedad de drag queens. En Drag Race España tenemos la suerte de tener todo tipo de drags. Por tanto, en un primer momento veremos los tipos de drags con nuestras drag queens de España. Luego veremos cómo surgió este arte y en lo que se ha convertido ahora. Y también daré una opinión personal, porque sí. Al final tendréis un montón de películas de culto. Para empezar, este vídeo es un análisis estético, va a ser el primero de una serie de vídeos que acabarán con un manifiesto camp. Si quieres verlo todo, suscríbete y dale a la campanita para enterarte de algo. También en este vídeo veremos por qué el drag es tan importante hoy en día. Y por cierto, si queréis el filtro de Ugazi de la Veneno versión Hermes Farala, id a mi Instagram y seguidme para desbloquearlos. Muy bien, empecemos a hablar por Drag Race España. Vamos a ver, se me ha olvidado ponerme los guantes de Rita Hayworth. Me está gustando mucho el Drag Race España porque no sé qué pasa con nosotros, que siempre llevamos todo a lo español. Pero... Como presentadora y reina suprema tenemos a Supreme Deluxe, que forma parte de la comunidad queer española desde el 97. Es actriz de teatro y cortos, maestra de ceremonias. Junto a ella tenemos a los jueces, los Javis, culpables de el serión de la Veneno. Con ellos y con Ana Lokin, fashionista profesional, terminaríamos con el jurado. Ana Lokin pues sería una Michelle Visage, pero sin ser tan perra. Bueno, no lo sé. Aparte, en este concurso se cuentan con invitados especiales y, como no, para algo tan camp, tenía que venir nuestra Samantha Hudson. Esta persona con la que nos queremos ir todos como señoras a comprar al supermercado, pues tenía que estar. Mira, pura androginia. También Badial, Eso sí que es choni. John Cortajarena, etcétera, etcétera. Comencemos pues con las concursantes, pero lo veremos desde los tipos de drags que hay. Comencemos por la Comedy Queen. La artista de la comedia. En Estados Unidos tendríamos a Bianca del Río, por ejemplo, y en España tendríamos a Arantxa Castella-La Mancha. Castilla-La Mancha. Nuestra Hannah Montana nacional, que no es castellano-manchega, sino que es de Extremadura, pero rima. Ya vimos también cómo se tomaba con humor la primera pasarela, en la cual se veían un montón de referencias de Trixie Mattel. Lo primero, el maquillaje, y lo segundo, los colores que ella llevaba. Tonos pastels, rosas y amarillos. Arantxa Castella-La Mancha estaba limpiando las manchas. Por eso su outfit estaba confeccionado con bayetas para limpiar las manchas. Otra drag queen que estaría en esta categoría sería de Macarena, que entró en el workroom diciendo: ¡Maricones! He traído chicharrones. Seguimos con Dark Queen, la reina oscura. ¿Alguien ha pedido una zorra a domicilio? Se caracterizan por ser una corriente gótica, de terror, oscura, pero con mucho glamour. Aquí podríamos tener a Sharon Needle y en España tendríamos a Dovima. Siento identificado con los personajes así como malignos. Su nombre es una referencia a la típica actriz vampira, Dovima, Dorothy Virginia Margaret Hoover, actriz de los 50, que haciendo de Marion en Funny Games es Dovima. Es muy interesante porque además en su propio Instagram tenéis todas las referencias de las que se basa ella, el mundo de Dovima. Manila también tiene un rollo así un poco oscurete, con mucho glamour, que también puede pegar. Además, Dovima también trabaja como estilista y diseñadora de moda, por lo que también estaría en las Fashion Queen. Las Fashion Queen son drags que se dedican al mundo de la pasarela, al mundo de la moda. Siempre van a tener todo perfecto. Ejemplos de Estados Unidos tendríamos a Bella Luchowski y a Aquaria, de la que se basa tremendamente Sagitaria, e incluso ella nos lo ha dicho. Su propio nombre está basado en Aquaria. Aquaria, Acuario, Sagitaria, Sagitario, ¿sabes lo que te digo? En su línea estética se mezclan un tanto de Aquaria con Got Milk, pero se basa en todo el drag americano. Sagitaria nos trae looks modernos, de pasarela, con mucho glamour, y luego su personalidad es tremendamente picaresca, algo que personalmente me gusta mucho. No le digas nada que te pincha. Qué cara chunga. Vamos con las Pageant Queens. Peaya, la reina de concurso. Estas reinas se especializan en las competencias, en ganar y ganar trofeos, acumulan barbaridad. En Estados Unidos tendríamos a Kennedy, Brooklyn Heights, a Lisa Edwards. En España tendríamos a Killer Queen, que además tiene también una doble faceta como doctor, pero también canta. Esta persona nos ha sorprendido con su carisma, uniqueness, nerve and talent. Hombre, tanto maricón, voy a cerrar esto en cuanto acabe. Los 4 pilares de la drag queen y cuyas iniciales forman la palabra
Cunt, que viene siendo todo el potorro en Spanish. Killer Queen, como buena pageant, ha sido finalista de el Latin Drag Race International. Siguiente categoría, Big Queen. Se caracterizan por su grandeza, por su tamaño. Son grandes y lo que les define es su actitud. Son artistas imponentes por naturaleza. En Estados Unidos tendríamos a Eureka, a la actriz Royal, y en España tendríamos a Vulcano, que en vez de ser grande en general, o pues es grande a lo alto, ¿sabes? Como una torre. Sin embargo, la drag canaria no solo se queda ahí, sino que también sería una pageant queen. Mirad, es que lleva en el mundo desde los 7 años. Y ha sido tercer finalista en 2016 y 2018 de la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria. Unas performances impactantes, unos atuendos que tienen muy poco que ver con lo que nos viene americano. Es completamente otro estilo drag. Otro estilo drag que se fue en el segundo. ¿Por qué te fuiste tan pronto? Yo solo quiero que esta mujer vuelva al concurso. Es lo único que pido. Lo único que pido. Shady Queen. Cosa, ¿por qué no morís todas asquerosas? Son drags venenosas y de hocico suelto que andan echando verborrea por todos los lados. Y les gusta criticar, pero no les gusta que les juzguen. En España tendríamos a Puppy Poison, pero esta persona entraría muchísimo también en el pack de Comedy Queen. Y obviamente Dovima, este es tu sitio. Es que me llaman Dovima Doberman. Yo no me voy a retar. Voy a hacer la duquesa. ¿Que no? Y el resto que haga lo que quiera. Puppy Poison también podría ser pageant. Ha estado en programas tan diversos como ¿Quién quiere casarse con mi hijo? O Got Talent. Y también tiene un hitazo. Flamenco, travesti, putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero. Tiene un sentido del humor increíble. Así que también yo la metería en Comedy Queen. Además, es que es Comedy Queen, pero zorra mala. Entonces te hace todavía el triple de gracia. Fishy Queen o Beauty Queen. Mujer sweetie. Son queens que tienen un maquillaje pulido, parecen diosas, solo con su cara. En Estados Unidos tendremos a Blair Sinclair, a Miss Fame, que también sería Fashion Queen, Courtney Act, a Farrah Moon. Y en España tenemos a nuestra queridísima Carmen Farala. Oh, qué guapa. La verdad que la cara es idéntica. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Una anaconda? ¿A que se la come? Carmen Farola o Farala. Sevillana afincada en Madrid. Ella suele aparecer siempre con las hermanas Farala, pero aquí está sola. Yo no soy una drag queen, soy una farala. Nos ha sorprendido en la primera pasarela haciéndose un outfit increíble con bolsas de Ikea y tela de sofá. Así que también la deberíamos de meter en el Fashion Queen. Qué actitud, la morenaza. Concept Queen. En realidad, no sé si esta categoría existe o no, pero yo necesito meter a Sasa Velour y a Ugace Crujiente en algún lado del mundo. Ugace Crujiente, de mis favoritísimos. Zetafense afincada en Valencia. Ya ha sido modelo de pasarela y ha expuesto su obra internacionalmente. En su página web podéis ver un montón de cosas preciosas y dentro de poco, como han anunciado en Instagram, veremos merchandising. Por favor, los pendientes de Crujienta, espero que estén. Más allá del programa, Ugace Crujiente se define como una persona de género no binario. Además, ha utilizado estos colores para su representación de sus raíces en su outfit de falla a medio terminar, con fuego y todo. ¡Wow! Cuenta con estudios de diseño gráfico y actualmente hace ilustración y drag. Flipa de Crujiente es que es muy teatral, es muy performático, es muy drama y a mí eso es lo que me encanta. Crea conceptos increíbles y cuenta historias a través de la moda. Cuando tocó salir de ejecutiva, ella salió como que era un tiburón con la maleta, comida y todo. Va, para mí, un paso más allá, más artista. Ese es el mundo mágico y de fantasía que nos gusta vivir. Y nos queda Intimissimi. Noni, nani, noni, inti. Inti. Oh, intimissimi. Inti. Vale, yo no sé dónde meterla. Yo la metería como en una Concept Queen, Dark Queen. Es la concursante más joven y es originaria de La Paz, Bolivia. Salida de la escena ballroom española. Lleva subiéndose a los escenarios desde 2018 cuando puto chino maricón entró en escena. Chicos, bueno, aparte de que me enamoré con el bolso que me trajo... ¿Tu bolso? Sí, es un bolso con el sexo intersex. Es de silicona, lo que están hechas las boobies. Fíjate, todo lo que lleva dentro. Me flipa un montón el rollo multidisciplinar indígena. Alienígena también. Es glamour, moda, muy conceptual, un poco indígena futurista. Indígena futurista es un pensamiento que viene de cómo la gente indígena se vestiría y se expresaría si siguiésemos vivas. Lo que ella me aporta es algo un poco Grimes, un poco Arca, un poco incluso Björk
Es indígena, es raro, espeluznante, pero bello, con mucho concepto. Te juro que es de mis favoritas. Y me da una pena muy grande que se haya ido. Yo, si fuese drag queen, me molaría eso, tío. Me molaría. Me flipa además porque sus looks son súper transgresores. Y luego la oyes hablar y la oyes hablar con conocimiento, ¿sabes? Con las ideas muy claras. Y es la más joven, o sea... Hostia, me parece oro esta chica, así de claro. ¿Pero qué es el drag? ¿De dónde viene todo esto? Drag queen o transformista es un término que viene del retroacrónimo Dresses as a Girl, vestido como una chica, utilizando ese vestuario flamboyante, de peinados y maquillaje exuberante. Sin embargo, se ha derivado a Dresses as Another Gender, porque también hay mujeres que se visten de hombres. El drag surgió como un elemento dramático en mediados del siglo XIX. Con su sátira, con su extravaganza, la intención es puramente histriónica, para poner en cuestión un poco la pantomima sociedad en la que se vivía, su comportamiento, la aristocracia, el politiqueo y los roles de género. Sin embargo, el primer momento en la historia donde vemos el término drag es en un impreso de 1941. Esto, en Reino Unido, en inglés, quería decir arrasar. Y el personaje famoso literario más parecido a una drag queen sería la Reina de la Noche, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la Flauta Mágica del siglo XVIII. Aparte de todo esto, es muy interesante mencionar que muchas drag se refieren a su personaje como otra persona, es decir, como un alter ego. De hecho, en la música podemos tener a Arca, que tenéis aquí el vídeo de la estética de Arca, que es una puñetera increíble maravilla. Bueno, la cosa es que este alter ego se ha extraído desde una parte de sí mismos que antes no conocían o que estaba solitaria, encerrada. Así, con esa parte, con su persona, han extraído las partes más extrañas, más potentes, más teatrales. Es un reencuentro con ellas mismas. Esto les hace sentir poderosas. Entonces a mí, el drag me ayuda a verme bien, me ayuda a empoderarme. El drag, para muchas personas, ha sido la medicina para seguir viviendo. En esta vida todos aprender y enseñarnos a nosotros mismos que este cuerpo que tenemos es el único que tenemos. Y tenemos que disfrutarlo porque no tenemos otra cosa que hacer. Y como bien hablan del drag nuestras concursantes españolas, A ver si algo bueno sale de este programa y es que la gente empiece a ver esto como un trabajo más, que es lo que es. Ya no un trabajo, sino es que... Un arte, es es un arte. Simplemente somos artistas que queremos dar un poco de luz al mundo, así que por favor sea amable con nosotros. el drag es arte, es espectáculo. Para mí incluso llega a ser una obra de arte total. El teatro de variedades, que en 1920 había perdido popularidad por tanta radio y tanta televisión, volvió a ganarla en 1930 en el mundo americano, con el cabaret, continuando hasta 1960 como un elemento primordialmente histriónico. En 1950 tenemos el periodo de la cultura closet, una revolución sexual para todo el mundo, una salida del armario. Los drag shows se volvieron tremendamente populares en la cultura gay, y la estética camp, de la que hablaremos dentro de poco, comenzó a recurrir el drag para la personificación irónica de las artes. Antes de pasar a los 70, al ballroom y a explicaros todos los tipos de movimientos voguing, nos vamos a ir a 1600, porque ya estaba sucediendo algo muy drag. Nos vamos al teatro kabuki, una forma de teatro japonés que más de un historiador lo considera ya como algo super drag. Se caracteriza por su drama estilizado y por el uso de maquillajes extravagantes. Los caracteres kanji de esta palabra significan cantar, bailar y habilidad, con lo cual se puede traducir kabuki como el arte de cantar y bailar. Y es que una de las cosas por las que te juzgan en este programa es por saber performar. Primero te juzgan por la habilidad, por la prueba, también la habilidad de la costura. También hay otras habilidades como cantar y bailar, pero luego tienes el lip sync, que ahí la performance lo tienes que dar todo. Sin embargo, kabuki viene del término kabuku, que significa inclinarse o estar fuera de lo ordinario, porque es algo extraordinario. Bueno, al principio el kabuki era realizado solo por mujeres, luego por jóvenes niños y al final terminó en 1653 solo por hombres maduros, por movidas absurdas, por política vaya. Entonces, en 1653 los actores mayores empezaban a adquirir roles femeninos para representarlos. Había tipos de papeles y esto se convirtió en una performance increíble. E incluso en 1600 y pico había familias de actores especializados en la onagata, que era un tipo de, pues como un tipo de drag ahora, pues, y otros especializados en la oyama. Eran como dos tipos de estilos de representar los papeles de las mujeres. Entonces, mi gente, en 1600 y pico ya había
familias de drag queens. Eran visionarios. Ahora volvemos a 1970. Y es que aquí es cuando empezó a surgir la cultura del ballroom o salón, en las que las drags competían por medio de baile y ganaban trofeos, que esto lo vemos en Pose todo el rato. Con esto se formaron familias que apoyaban a cada intérprete, a su participante. Actualmente siguen existiendo estas familias. O sea, la familia Edwards, pues es increíble. Y bueno, en esta cultura del salón, aunque ya empezó en 1920, en los salones de baile de Harlem de afroamericanos, se comenzaron a dar los movimientos voguing, que vienen de la revista Vogue, no de como la gente piensa de la canción de Madonna de Vogue. Madonna hizo eso después, un poco en conmemoración a esto. Hay diferentes estilos de Vogue. Está el Old Way, el New Way, Vogue Femme, Vogue Runway. Luego aparte están los pasos de baile, que se los veréis hacer a las drag queens miles de millones de veces. Está el Catwalk, Duke Walk, Hands Performance, Floor Performance, Deep o el Death Drop. Oh, y'all wanted a twist, eh? Come on, season 6, let's get sexy. Y los giros. Después de la cultura closet y la conformación social del movimiento LGTB, el drag se volvió habitual como una expresión de género, totalmente enfocada a la identidad transgénero. El drag se convierte en una manera de expresarse, de divertirse y de conocerse a sí mismo. En su intención histriónica, actualmente se dedican al canto, al baile, a la performance, al playback, participando en gay prides, concursos de belleza y drag shows, que es el que estamos viendo ahora mismo todos, Drag Race España, que es el de RuPaul. En los 80, como una verdadera mocatriz, RuPaul comienza a ganar fama en Nueva York. Posteriormente, RuPaul cambiará el drag para siempre en 2009, con RuPaul Drag Race. Es una religión que está llegando. Pero ¿por qué el drag es tan importante ahora? Fíjate que tiene historia esto, anda que no tiene. Pero ahora mismo es hiper importante. A mi parecer, y esto es completamente personal, así que es personal, en temas diseño, porque yo soy diseñadora. Venimos de una época minimalista de la cual todos los diseñadores y todas las personas del mundo estamos muy cansadas de menos es más. Esto es completamente todo lo contrario. Más es siempre más. El estilo de Killer Queen es versátil. Es decir, es versátil y más siempre es más. Aparte, como ya hemos visto en todo el compendio de la obra de arte total, que es la obra del futuro, es eso, la obra del futuro. Y ahora mismo, ese futuro del que hablábamos, lo estamos viviendo. Es que los espectáculos drags, a mi parecer, son una obra de arte total. Y los concursantes son artistas totales. Saben bailar, actuar, cantar, saben de estilismo, tienen unas referencias alucinantes. Y luego tenemos la suerte que en España muchas de las concursantes se definen como género no binario. Y es que ya estamos un poco hasta las narices de que todo sea blanco y negro. De que tú, porque eres chica, haces X cosas y porque tú eres chico, haces Y cosas. No queremos identificarnos con nada y menos que nos identifiquen con algo. Queremos nosotros ser los dueños de nuestra puñetera vida y decir qué somos y cómo nos sentimos, no que nos lo diga una tercera persona o una segunda persona. Bueno, aparte de todo esto, que obviamente tenemos tweets, chiquets, así que let's go follow me, que voy a llevar a una amiga que es increíble en estos temas para hablar de todo esto. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dadle like, dadle al suscribiros, a la campanita, seguidme en Twitch porque seguiremos hablando de esto y nos vemos en los siguientes vídeos de esta sección. Chao. Querida, bien hallada, bien lavada, bien perfumada, pero muy mal penetrada. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon, por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.